Con la excepción de los ácidos grasos libres que pueden ser transportados en la sangre o son transportados en la sangre unidos a la albúmina, los demás lípidos por su carácter hidrofóbico no son solubles en agua y por lo tanto deben ser transportados en unas partículas que se conocen como lipoproteínas. Las lipoproteínas son la unión no covalente entre diferentes tipos de lípidos y unas proteínas que se llaman apoproteínas, de las cuales se conocen 10. Entonces se forman unas esferas que están recubiertas por la parte polar de algunos lípidos, como por ejemplo los fosfolípidos, esfingolípidos, lípidos que tengan una cabeza hidrofílica, como el colesterol y las apoproteínas. Las apoproteínas y esos lípidos anfifílicos forman la superficie de las lipoproteínas. En el interior de las lipoproteínas están los dos tipos de lípidos que son más hidrofóbicos, que son los triglicéridos y los ésteres de colesterol. Un éster de colesterol es un tipo de lípido que se forman por la reacción del grupo carboxilo de un ácido graso con el grupo hidroxilo del colesterol a través de un enlace éster. Por eso se llaman ésteres de colesterol. Entonces, como se anulan las cabezas polares de los ácidos grasos y la cabeza polar del colesterol, los ésteres de colesterol son muy hidrofóbicos y por eso se tienen que encontrar en el interior de las lipoproteínas. Entonces, esta es la región menos polar de las lipoproteínas, el centro, y la superficie es la región más polar. Esa es la estructura, digamos, general de todos los tipos de lipoproteínas. ¿Que son cuáles? Entonces, que son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las de densidad intermedia, las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad, y en el libro nos mencionan unas lipoproteínas de muy alta densidad que tienen una densidad mayor a 1. O a 1200 gramos por mililitro. Entonces, estos diferentes tipos de lipoproteínas varían en la proporción de proteínas y de lípidos. Entonces, por ejemplo, los kilomicrones solo tienen un 2% de proteínas, por lo tanto un 98% de lípidos. Por eso son las que tienen menor densidad y también son las más grandes. Tienen un diámetro de 1000 a 10.000 Armstrong. Las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, entonces tienen un 8% de proteínas, por lo tanto tienen un 92% de lípidos. Son más densas que los kilomicrones porque tienen mayor proporción de proteínas. Las proteínas son más densas que los lípidos. Entonces, por eso estas son más densas que los kilomicrones, pero menos densas que las demás lipoproteínas. Las lipoproteínas de densidad intermedia se forman porque a las lipoproteínas de muy baja densidad se le degradan triglicéridos, entonces los triglicéridos disminuyen, por lo tanto la proporción de proteínas aumenta, es decir, 15% de proteínas y tan solo el 85% son lípidos. Entonces aumenta la densidad con relación a las VLDL, a partir de las cuales se forman, y a partir de las IDL se forman las LDL. ¿Por qué? Porque se degradan más triglicéridos. Entonces los triglicéridos bajan de 31% a 6%. Entonces aumenta la proporción de proteínas al 22%, por lo tanto estas tienen 78% de lípidos, es decir, una densidad mayor en comparación de sus precursoras, que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Y las HDL, que sí se sintetizan por un mecanismo distinto, entonces tienen de 40 a 55% de proteínas, por lo tanto tienen de 60 a 45% de lípidos. Por eso son las lipoproteínas de mayor densidad, porque tienen mayor proporción de proteínas y menor proporción de lípidos. Por eso son las de mayor densidad y son también las de menor
tamaño. Entonces aquí están ordenadas de acuerdo a tamaño y aquí están las proporciones de lípidos que tienen cada una de ellas. Entonces triglicéridos, colesterol libre, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Ahora, cada una de ellas tiene alguna de las 10 apoproteínas. Entonces los kilomicrones, la más característica es la apoproteína B48 y la ApoE. La apoproteína B48 que se sintetiza en el intestino y la apoproteína E que le sirve para ser endocitada por las células hepáticas, los remanentes de los kilomicrones. Las BLDL entonces también tienen alguna de las 10 apoproteínas. La más característica es la ApoB100 y la ApoC2, perdón. La ApoC2 es importantísima en los kilomicrones y en las BLDL. Las IDL, pues como se originan a partir de las BLDL, pues tienen las mismas apoproteínas que las BLDL. Y las LDL se originan a partir de las IDL, entonces mantienen la ApoB100 y la ApoE. Las HDL, entonces las apoproteínas más características son las ApoA. El transporte de lípidos, a través de las lipoproteínas se divide en dos vías. Una vía exógena, que básicamente lo que hace es transportar los lípidos que se consumen en la dieta al organismo, y la vía endógena, que lo que hace es transportarnos lípidos desde el hígado hacia el resto del organismo. Entonces, por la vía endógena uno consume lípidos, de todo tipo de lípidos, pero los mayoritarios son los triglicéridos y el colesterol. Se consumen, se digieren con las diferentes enzimas, se absorben y se reempaquetan en las células intestinales en las lipoproteínas que llaman los kilomicrones. Entonces los kilomicrones básicamente son para transportar los lípidos que consumimos en la dieta desde el intestino hacia el interior del organismo. Inicialmente estos kilomicrones se transportan por el sistema linfático. Posteriormente del sistema linfático desembocan a la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea entonces hacen contacto con capilares, los capilares que tienen esta enzima que es la lipoproteína lipasa. Entonces esta enzima lipoproteína lipasa interactúa con una apoproteína que es la apoproteína C2, que está en la superficie tanto de los kilomicrones como de las BLDL. Entonces esta gráfica igual sirve para explicar lo que le ocurre a los kilomicrones como a las BLDL y como a las IDL. Entonces esas tres lipoproteínas tienen la ApoC2, la cual hace contacto con la lipoproteína lipasa y la activa. Esta lipoproteína lipasa lo que hace es catalizar la hidrólisis de los triglicéridos de los kilomicrones de las BLDL o de las IDL. Se libera glicerol, el cual viaja por la circulación sanguínea hasta el hígado para gluconeogénesis, por ejemplo, y los ácidos grasos son capturados por los tejidos. ¿Cuáles tejidos? Tejido muscular, tejido adiposo, tejido cardíaco, hígado, ¿sí? Entonces disminuye la proporción de triglicéridos, haciendo que los kilomicrones se conviertan en remanentes de kilomicrones, como aparece aquí, remanentes de kilomicrones. Entonces disminuye el tamaño, pero también aumenta la densidad porque aumenta la proporción de proteína. Entonces los remanentes de kilomicrones, posteriormente los remanentes de los kilomicrones interactúan con receptores de las LDL y la apoproteína E, que está en las remanentes de los kilomicrones. La interacción de la apoproteína E y el receptor LDL es el que permite que estos remanentes de kilomicrones sean endocitados. La lipoproteína lipasa, como ustedes lo ven aquí en esta diapositiva, está unido a azúcares que están unidos a lípidos que en las membranas endoteliales, ¿sí? Entonces esta es una enzima que es sanguínea, pero que está pegada a las membranas endoteliales de los vasos sanguíneos.
Eh, Igual, entonces, en todos los lípidos que llegaron con los remanentes de los kilomicrones, lo que sobró de triglicéridos, el colesterol, ésteres de colesterol, llegan al hígado. En el hígado esos lípidos, además de los que el hígado mismo puede sintetizar, los empaqueta en unas lipoproteínas, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Los manda a la sangre. En la sangre las lipoproteínas de muy baja densidad igual interactúan con los capilares. Entonces en los capilares, ¿qué hay? La lipoproteína lipasa unida a través de azúcares a las membranas endoteliales. En las VLDL también hay ApoC2. La ApoC2 interactúa con la lipoproteína lipasa, la activa. Entonces, la lipoproteína lipasa lo que hace es degradar los triglicéridos, liberando glicerol que va para el hígado y liberando ácidos grasos que son capturados por los tejido adiposo para convertir esos ácidos grasos en triglicéridos, o los ácidos grasos son capturados por músculo, por corazón, para oxidarlos y producir de esta manera energía, o por el hígado, por ejemplo, para someterlos a beta oxidación, producir energía, y también para sintetizar cuerpos cetónicos. Entonces, los VLDL son degradados sus triglicéridos por la lipoproteína lipasa, entonces pierden y se convierten en remanentes de las VLDL, es decir, las IDL, que son más pequeñas, que tienen mayor densidad porque perdieron triglicéridos y disminuyen su tamaño. La mitad de las IDL son endocitadas por el hígado, porque las IDL tienen ApoB100 y la ApoB100 interactúa con el receptor de las LDL que están en las células hepáticas y es endocitada. Las IDL también hacen contacto con los las lipoproteínas lipasa de los endotelios de los capilares y se les degrada más triglicéridos, entonces aumentan en densidad, disminuyen en tamaño y se convierten las IDL en LDL. Las LDL, entonces, como tienen ApoB100, la ApoB100 interactúa con el receptor de las LDL y son endocitadas, pero las LDL también han liberado colesterol porque se vuelven ricas en colesterol en la medida en que se degradan los triglicéridos. Entonces la proporción de colesterol y de ésteres de colesterol aumenta, ¿sí?, en comparación con las VLDL y las IDL. Entonces este es el colesterol malo, digámoslo, porque del hígado, transportado por las VLDL, IDL y finalmente LDL, llega del hígado a los tejidos periféricos para formar, por ejemplo, las placas ateroscleróticas. Finalmente, de los tejidos periféricos se toma el colesterol a través de las HDL y las HDL llevan ese colesterol al hígado supuestamente para ser convertido en sales biliares y ser eliminado a nivel del intestino. Lo mismo, el colesterol HDL también es transportado por las HDL, según esta gráfica, a los tejidos endocrinos para que en esos tejidos endocrinos se utilice el colesterol para la síntesis de hormonas esteroideas.